estaba el lugar donde la presencia de Dios descendía y el altar se derramaba por medio de la adoración, por medio de la búsqueda, por medio del sacrificio. Pero hay un altar perfecto, decimos amigo, hay un altar perfecto que fue por medio de Cristo Jesús. Pero el Señor me decía, vamos a meternos en ese mes y el mes de abril a levantar altares a Dios. ¿Y qué es un altar? Un altar no son fotos, porque muchas veces tenemos altares de familiares que han fallecido, fotos de seres queridos, aún algunos tienen la urnita con los huesos y el resto del familiar, y eso es idolatría, hermano. Hoy estaba con un hermano, con Pablo, yo estaba en el dispensario, estábamos hablando de la palabra que Dios nos encauzaba en este mes y el mes de abril, porque hay un trabajo que quiero que hagamos. Y una mujer fue al dispensario y cuando le tomo la presión tenía un poquito elevada, tenía 160, 80, 90, 160, 90, y eso no es una presión para asustarnos, pero una presión elevada. Pero sí sé que a través de esa presión hay un problema emocional, porque hay algo, tu cuerpo manifiesta tus emociones. Lo que está guardado se refleja en tu salud física. Y como yo soy en el área de la salud, puedo identificar más. Tengo el don profético, me meto y Dios me habla. Entonces, cuando estaba con ella, empiezo a hablar y le digo, ¿por qué estás depresiva? Me dice, yo no estoy depresiva. ¿Cómo que no? Le digo, si tu casa está así, 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 tu habitación así, así, así. Y se larga a llorar. Estaba con la hija y la hija me dice, sí, dice, ella es así. Tenés razón, no sabés la humedad. Y cuando empiezo a hablar con ella, me habla de que su esposo había muerto hace 10 años. Pero por no poder soltarlo, levantó un altar a alguien que falleció. Y por no soltarlo, ella no puede ser liberada. Entonces le empecé a hablar de Dios. Y le hablé de lo que es el altar de idolatría y el altar a ser muerto. Y que es pecado delante de Dios. Y cómo el espíritu de muerte viene a nosotros para robarnos la bendición. Entonces tenemos que entender que hay distintos altares que se van a manifestar en nuestras vidas. Les digo, amigo, hay distintos altares. No, pero con ganas, hay distintos altares que quieren estar en mi vida. Y dice la palabra, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Decimos, digo, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Decirle a quien me ha hablado, podés hacer lo bueno, pero también puedes hacer lo malo. La palabra dice que hizo lo malo ante los hijos del Señor. Y no fue por poco tiempo, fue por 22 años de reinado. La maldad de Acab y el pecado de Acab contaminó al pueblo de Israel por 22 años. Y hay algo, esa maldad y esa iniquidad y este pecado arrastra tu vida a levantar altar. Hay diferentes altares que se van a manifestar según nuestro corazón. Hay un altar de aquellos que aman a Dios y que buscan a Dios, que son altares de adoración y de honra a Dios. Pero hay altares que te desvían de Dios a causa de lo que hay en el corazón. Decimos a Dios, lo que hay en el corazón se manifiesta en un altar. Dice, versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Decid conmigo, la adoración. No, pero con ganas, la adoración, el corazón y el altar están entrelazados.
Dice que hizo lo malo, pero también adoró a otros dioses. El que tenga un corazón malo no quiere decir que no sea un adorador. Podés ser un adorador del diablo o podés ser un adorador de Dios. Porque la adoración tiene que ver en el reino que te encuentres y a quién servís. Cuando hablamos de adoración, hablamos de servicio, de entrega. La adoración no solamente es cantar con un micrófono delante de una congregación. La adoración tiene que ver con mi búsqueda y con acción de entregarme a lo que yo estoy creyendo. Así que por lo tanto, vemos a Acab, que era un adorador. Decí conmigo, Acab era un adorador. E hizo altar, decí conmigo, hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová de Israel. Vemos que Acab era alguien con un corazón desviado. Y dice que tuvo como ligera el pecado. Hermanos, el altar te va a confrontar al pecado. El pecado te aparta de Dios. Y esto es cosa seria. No negociemos el pecado. No permitamos que el pecado gobierne nuestra vida. No permitamos que el pecado se arraiga en nosotros, porque el pecado te va a llevar a adorar a Baal. Y no solamente a Baal, sino que vas a levantar a una imagen de acera. Y no solamente eso, sino que vas a levantar altar equivocado y fuego extraño. Cuando no hay confrontación del pecado, es porque no hay temor. Decir conmigo, no hay temor. Por eso en este mes de marzo y abril va a ser un mes de limpieza, de santidad, un mes donde Dios nos va a confrontar individualmente a solas. No va a ser el pastor que va a estar detrás tuyo diciendo, a ver, ¿cuáles son tus pecados? Porque no puedo con mis pecados, no puedo conmigo, no puedo con mi casa y pensar que yo voy a estar atrás tuyo, corriendo detrás tuyo. Porque quiero decirte algo, mientras que vos sos procesado, nosotros somos procesados también. Pero hay un nivel de consagración que ya no puedes permitirte ciertas cosas. Porque si no me tengo que bajar del altar. Porque antes de subir al altar en pecado, prefiero estar disciplinado, siendo instruido por Dios, restaurado por Dios, que seguir en pecado. Amada iglesia, el altar te va a llevar a confrontar el corazón. Hoy quiero enseñarte que el altar tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la adoración. El altar tiene que ver con rendirte verdaderamente a Dios y consagrarte a Él para que el pueblo sea bendecido. ¿Cuántos quieren que San Lorenzo, Puerto y la ciudad de alrededor sean bendecidas? Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Tienes que levantar altar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque San Lorenzo y las ciudades aledañas hicieron lo malo delante de Señor. Vimos ayer terriblemente en las noticias el mover de Rosario. El mover terrible de ver cómo mataron a un niño, a un adolescente. Eso es porque se están levantando altares de maldad. Y la iglesia ha dicho, es normal. Sí, la palabra dice que la maldad va a aumentar. Pero ¿qué voy a hacer con la maldad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este tiempo? Mientras que todos le dan vuelta la espalda a Dios y le dan vuelta la espalda a la santidad. Y han tomado el Evangelio como cosa liviana. ¿Con qué andar? Hay algo que Dios quiere confrontarnos, amada iglesia. Y esto es una exhortación de gozo, de amor, de paz, porque Dios es el que te está llamando a una consagración mayor. Dios te está llamando a una consagración mayor. Decirle que tiene al lado, cambia la cara de la lagartija. ¿No te imaginas la cara
Acordate que el corazón alegre hermosea el rostro. Veo cada corazón, hermano, acá. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de pecado y confrontación de pecado, ya no nos gusta la palabra. Nos encanta que nos prediquen de prosperidad, de que Dios nos lleva. ¿Cuándo quién se lleva a las naciones? ¿Cuándo quién es? Levanta la mano. No sabes lo que estás pidiendo. Vas a tener que consagrarte más. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo pedí, pero tuve que consagrarme a Dios por lo que Él quiere conmigo. Amén. Entonces, cuando vos anhelás servir a Dios, no podés servirlo a tu manera. Porque el altar representa tu corazón. Lo que hay en tu corazón es el nivel de entrega a Dios. Si hay cosas en tu vida que todavía no soltaste, es tiempo de soltarlas. ¿Cómo son tus palabras fuera de la congregación? ¿Cómo son tus palabras con tus amigos? ¿Cómo son tu habladuría cuando nadie te ve? Porque quiero decirte algo, Dios quiere limpiar aún nuestra manera de hablar. Dios necesita limpiarnos. Imagínate como siervo de Dios, si yo vengo y empiezo a hablar malas palabras, a insultar, a gritar, a faltar el respeto, ¿vos permitirías eso? ¿Cuántos no permitirían eso? ¿Cuántos le molestaría? Pero si vos lo haces, el pastor sí, porque tiene que ser de ejemplo en todo. Pero vos, porque es fácil mirar al otro sus errores, pero qué difícil cuando Dios te pone un espejo y quiere examinarte a vos y quiere transformarte. ¿Sabes qué? El altar va a hacer que vos mueras cada día. La palabra dice, el que quiere seguirme, Jesús dijo, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame cada día. Que representa un altar vivo y una entrega viva, continua a Dios. Hay cosas que cambiar, muchas. Hay muchas áreas que todavía no fui libre, puede haber muchísimo, pero no te conformes con la condición que está. ¿Cómo está tu nivel de adoración y de entrega a Dios? Y yo te voy a decir la clase de altar que estás teniendo. El altar hace que vos busques a Dios todos los días. No podés vivir una vida cristiana sin leer la palabra. No podés tener una vida cristiana si no orás con Dios. Querés que Dios te bendiga, pero no sabes cómo Dios te habla. Por lo tanto, si queremos cambiar esta sociedad, queremos bendecir San Lorenzo, queremos bendecir la iglesia de Cristo. ¿Cuántos quieren bendecir la iglesia de Cristo? ¿Cuántos quieren ver la iglesia de Cristo encendida en propósito, el llamado manifestando el reino de Dios? Decirle que no está hablando del faro, está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? El otro día nos dio risa porque habíamos preparado toda la campaña y como iglesia veníamos orando para que el Señor levante a las iglesias a predicar el Evangelio. ¿Cuántos se acuerdan que hemos orado para que la iglesia salga a la calle? ¿Cuántos? Y un pastor, 14 días de campaña. Y ahí el corazón, viste, se quiere empezar a transformar y decir, pero ese día lo elegí yo. Y sabéis lo que me dijo el Señor, esto es a causa de la oración de ustedes. Y yo empecé a gozarme y a orar y le mandé un mensaje al pastor y dije, pastor, estoy orando para que Dios abra los cielos, para que el Señor se mueva, porque quiero decirte algo, si ellos eran poquito, no tiene que ver con lo poquito, tiene que ver con la fe y la entrega a Dios. Porque ellos sembraron, nosotros regamos, pero Dios va a hacer crecer el fruto a su tiempo. Por lo tanto, tenemos que orar y bendecir al cuerpo de Cristo. Tenemos que bendecir. Hermanos, si vos estás caminando y hay una campaña, metete, ponete a orar, comenzá a interceder, comenzá a clamar para que haya salvación, porque no tiene que ver con una denominación, tiene que ver con la iglesia de Cristo. Tiene que ver con el cuerpo de Cristo. ¿Qué estoy haciendo para que el cuerpo de Cristo crezca?
¿Cuántas veces te he dicho, si pasas por el frente de una iglesia hermana, comenzá a orar y comenzá a bendecir para que el Señor se mueva, para que el Espíritu de Dios se derrame, para que la gloria de Dios inunde ese lugar y la iglesia sea levantada? Porque si esa iglesia, a causa de tu oración, es levantada por Dios y la presencia de Dios viene, va a afectar el cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque por muchos años reinó el orgullo, el enojo, reinó la envidia, reinó el que están haciendo para crecer, que yo no crezco. ¿Sabes qué? El crecimiento no tiene que ver con números, el crecimiento tiene que ver con la manifestación del reino y con la manifestación del reino dentro del pueblo. Tenemos que comenzar a orar. Tenemos que comenzar a clamar, tenemos que comenzar a movernos. Mientras que los varones, acá algo me quiere matar, pero bueno, no lo organizamos nosotros, fue el Señor. Mientras que los varones van a estar en el retiro, como iglesia, nosotros tenemos un evento el día 18, donde va a venir un evangelista coreano al parador turístico y vamos a ir a servir como iglesia para que el mover de Dios se mueva. Amén. Los varones no se pongan mal, van a estar orando, clamando, recibiendo. Pero lo demás entonces vamos a estar sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay propósito. Mientras que otros están buscando intimidad en oración, otros estamos sirviendo, otros estamos levantando altar, otros estamos adorando a Dios. ¿Y sabes qué hace el diablo? Se confunde. Porque el diablo dice, ¿a dónde ataco primero? ¿Sabes por qué? Porque cuando la iglesia de Cristo se levanta y se enciende. Imagínate la iglesia de Cristo, que toda la iglesia de San Lorenzo se levante a hacer campañas de evangelismo al mismo tiempo, el mismo día, el mismo horario. ¿No crees que las tinieblas subirán? ¿No crees que haya salvación? ¿No crees que va a haber liberación? Si por una campaña una mujer que se iba a matar se detuvo, ¿sabes cuántos se van a detener y cuántos van a evitar? Vamos a evitar que se mate. ¿Sabes por qué? Porque el altar representa el lugar donde el fuego de Dios va a descender con poder, donde la gloria de Dios desciende, pero va a bendecir una ciudad. Amén. Vemos acá un rey, un hombre destinado a representar el pueblo de Israel, desviado del propósito. Yo quiero hablarte de esto, el altar te va a llamar al propósito. El altar te va a llevar a confrontar tu propósito, porque hay una responsabilidad que el altar lleva, y es la responsabilidad de llevar a cabo tu propósito con Dios. Decimos yo, hay una responsabilidad que debo llevar delante de Dios. Por eso cuando presentábamos a la bebé, yo le hablé a los padres y le dije que hay una responsabilidad. No solamente es presentarlo y estar acá, no. Hay una responsabilidad de entrega, de buscar a Dios. Porque si no solamente es una oración, un rito y nada más. Y Dios no se trata de ricos, se trata de buscarlo diariamente. Dios quiere que el cuerpo de Cristo se levante. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántos saben que estamos trabajando a los líderes que se nos sumaron en el trabajo y ellos están trabajando con un grupo de 20 personas en pueblo? Y como iglesia tenemos la responsabilidad de trabajar y de bendecir el cuerpo de Cristo. Y ellos se están alineando a la visión para poder trabajar. Pero ¿sabes qué? Cuando el cuerpo de Cristo crece, hay una demanda. Decimos yo, cuando hay crecimiento, hay más demanda. Y es mayor santidad, mayor búsqueda, mayor adoración, mayor entrega. Ya no puedo vivir como vivía hasta el 2022 buscando a Cristo. 2023 tiene que ser un año de romper límites y consagración a Dios. No me refiero a que te vuelvas en un religioso. Un religioso era el Acab. Acab era un religioso que